Muy buenas noches. Acá hay un video para poder explicar un ejercicio en donde seamos capaces de procesar información que viene en un string y crear objetos a partir de esa información, ¿ya? Asumiendo que todos tienen la misma cantidad de características, ¿ya? Y que esta información está contenida en un string, muy similar a lo que se había visualizado o lo que se había aplicado en la prueba número 2 de programación orientada a objetos. De hecho, el contexto del caso es el mismo, solo que agregué una sutileza como para poder saber cómo buscar o cómo subdividir una cadena que ya venía subdividida. Ya, me explico. En este caso, vamos a tener igual una string con la información de los autos y sus comentarios. En este caso vamos a tener la patente del automóvil, vamos a tener el año, el kilometraje y los comentarios que emite el dueño del auto. Las razones por las que las vende, qué tal la experiencia con el vehículo, etc. Entonces aquí yo tengo 2, 3, 4 automóviles, pueden ser muchos más, en efecto del ejemplo nada más van a ser 4. La patente, el año, el kilometraje que tiene y los comentarios. Entonces, en el caso del primer auto, la persona dijo auto de único dueño, ha sido el mejor auto que he tenido, o el mejor auto. El segundo vehículo dice presenta problemas desde el primer año, sé que eso fue el único comentario que se hizo. Luego acá dice mantenciones al día, documentos al día, vendo por cambio. Aquí hay algo que notar, ya que hay un patrón que en el caso de, bueno, primero viene la patente, luego viene el año, luego vienen los kilómetros, y el último componente es una serie de comentarios que vienen separados por una coma. Entonces, por eso arriba habla y dice que son los comentarios del dueño del vehículo. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque uno de las clases que me piden, obviamente, es representar la clase auto, ya, que tiene los siguientes datos, y me imponen estos datos. Me dice que está el año, que está el kilometraje, ¿cierto? Me faltaría aquí ponerle la patente. Tiene el año, la patente, el kilometraje y una lista de comentarios, ¿ya? Entonces, no es solo guardar todos los comentarios en una sola cadena, sino que separarlos, ¿ya? Entonces, es importante saber cómo vienen separados esos comentarios. Y el patrón que aquí se establece es que vienen todos separados por una coma. Entonces, la cadena de caracteres, aparte de tenerla dividida por el punto y coma, tengo otro separador que es para uno de esos componentes, que es una coma. Después de eso, de que yo pueda implementar esa clase, ya me dice además que esta clase me tiene que permitir igualar objetos y poder compararlos. Dos autos son iguales si tienen la misma placa patente, ¿ya? Lo otro es que tengo que saber cuando me piden comparar objetos, tengo que saber bajo qué criterio los voy a comparar. Normalmente en el contexto del problema se indica eso. Por aquí, acá solamente me dicen el concepto de igualdad. Entonces, tengo un auto que va a tener un año, una patente, un kilometraje y una lista de comentarios. Acá me dicen, insisto, en el criterio de igualdad de los autos. Esto para mí es cuando permite igualar objetos, significa que tengo que sobreescribir el método equals. Cuando me pide comparar, significa que una de las alternativas es implementar la interfaz comparable. Y eso me lleva a implementar el método compareTo. ¿Ya? Así que son las dos cosas que puedo sacar de ahí. Obviamente uno de repente pone el toString como para que es típico que vaya a querer acceder a los objetos, mostrarlos, ¿cierto? En alguna interfaz. Por ahora es solo la terminal. Ya después vamos a ver cómo hacer eso en una interfaz gráfica. Pero por ahora el objeto como string siempre va a ser útil. Después me piden implementar la clase automotora que mantenga los autos a la venta ordenados por kilometraje. Más que mantenerlos ordenados por kilometraje, le interesa saber en algún momento, ¿cierto?, el orden por kilometraje, porque en el negocio de la automotora, los automóviles que cuando están en segunda mano, digamos, uno va a comprar un auto usado, lo que los clientes buscan son automóviles con menos kilometraje, porque se supone que tienen menos uso, ¿ya? Por lo tanto, uno dice, ya, como la tendencia es a buscar los autos con menor kilometraje, por lo tanto acá te piden que en cierta forma, no que vayan quedando ordenados, ya, porque eso es otro problema, pero sí poder tener ese orden en algún momento. Y lo explico un poco más en un método que pido más abajo. Esta clase debe permitir o debe contar con métodos, porque no dice son los únicos métodos, tú puedes definir otros métodos, pero los métodos que necesitas son el que permita retornar los autos que cuentan con comentarios positivos.
¿ya? Por ahora, los comentarios que están catalogados como positivos son aquellos que dentro del comentario contienen la palabra bueno, favorito y mejor. ¿Ya? Pueden haber un montón de palabras positivas más, pero por ahora, para buscar, para hacerlo simple, son esas 3 palabras nuevas. Y finalmente necesitamos un método que retorne el kilometraje promedio que presentan los autos con menor kilometraje. Entonces, suponiendo que estos son mis autos, ¿ya? Aquí yo estoy mostrando la salida de lo que debería ser mi ejercicio. Aquí están todos los autos cargados, todos los que tengo en el string. Si se fijan, los 2 autos que tienen menor kilometraje fueron el segundo que se ingresó y el tercero que se ingresó, de los 4 que tengo. Si yo saco el promedio de esos 2, me da 160, por lo tanto 160 dividido 2 son 80.000, y ese es el promedio. Y por aquí me dice que estos serían los autos con los comentarios positivos. El patente BY, PY, y el de patente ZR3800, porque esos son, si miro aquí, los autos que tienen la palabra bueno o favorito o mejor dentro de sus comentarios, independiente de cuál es el comentario, puede que todos sean positivos, todos digan el mejor auto, no puede haber nada mejor, es mi auto favorito. Ahí tendría 3 comentarios y cada uno de ellos calificaría como positivo, ¿ya? Entonces aquí basta con que sea uno de ellos nomás, no importa que a lo mejor el primer comentario puedo hacer: durante el primer año fue mi mejor auto. El segundo comentario era: en el segundo año todo empezó con problemas. Y así sucesivamente. Entonces importa el comentario positivo, al menos uno. Entonces quiero que me devuelva esos automóviles que tienen comentarios positivos. En este caso me está devolviendo el PY45, que es este aquí, porque justo aquí tiene la palabra mejor. El primer comentario no tiene nada que lo categorice como positivo, porque nos dice auto de único dueño, como que eso no es positivo para lo que nosotros estamos definiendo. El segundo auto dice: presenta problemas desde el primer año. Ninguna de esas palabras cuadra con el esquema o el patrón que tienen de bueno, bueno, favorito o mejor. El tercero dice: mantenciones al día, eso no cuadra como un comentario positivo. Documentos al día tampoco, y vento por cambio tampoco. Entonces el tercero no debería aparecer. Y el último tiene un comentario que dice que tiene la palabra favorito, por eso él se categoriza como un auto con comentario positivo. Otro punto importante es que aquí, cuando yo estoy imprimiendo el valor del auto, no estoy poniendo los comentarios, sino que la cantidad de comentarios. Entonces aquí el primer auto dice que tiene 2 comentarios: auto de único dueño. Ahí está, si te fijas, el primero es con 2 comentarios, el segundo tiene 1 comentario, el tercero tiene 3, mantenciones al día, documentos al día y venta por cambio, y el último tiene 2 comentarios. Ahí está, ¿ya? Entonces, no, y aquí lo menciona, ¿cierto? No interesa, interesa saber cuáles son los comentarios, obviamente, pero también me interesa guardarlos como separados, ¿ya? Entonces, por eso habla de la lista de comentarios. Entonces, lo que voy a hacer ahora es implementar las 2 clases más el main para poder probar esos 2 métodos que me están pidiendo. Hay ciertas partes de la implementación que pueden variar, ¿ya? O que van a cambiar dependiendo de cómo veas tú la solución, particularmente con la creación de los constructores. En el ejercicio que nosotros hicimos en la clase del día viernes en la ayudantía, dejamos el procesamiento del string todo en el constructor. El constructor en este caso era del torneo. Es válido, pero si usted encuentra que estaba muy desordenado, quizás quiere definir un método para separar un poco la funcionalidad, para que no se vea todo junto ahí, también es válido, que es lo que voy a hacer ahora, es haciendo un poco la similitud quizás con la prueba que el profe Clemente, la solución de la prueba que el profe Clemente les dio, ¿ya? Entonces, acá voy a ir a NetBeans. Si me permiten, voy a minimizar, voy a sacar el máximo de esto. Y aquí voy a ir a NetBeans y aquí voy a crear primero mi clase auto. Ya tenía el proyecto listo y ahora voy a crear solo las clases. Entonces, según el enunciado, que lo tengo aquí, mi clase auto tenía que tener el año, la patente, el kilometraje y la lista de comentarios. Entonces, aquí voy a definir el año. El año y los kilómetros son enteros. Entonces le vamos a poner año y kilometraje, ¿ya? Luego viene la patente. Recuerden que el orden de los atributos da lo mismo. Entonces aquí ponemos patente. Y después me dice que tengo que tener la lista de comentarios. Por lo tanto,
la forma de manejar una lista de algo hasta ahora ha sido el array list. Entonces en este caso los comentarios son cadenas de caracteres y le vamos a decir que aquí se va a llamar comentarios, ¿ya? Aquí viene vale la pena comentarios, ahí sí. Aquí vale la pena, el array list no lo tengo importado, le pido allí de que, ahí está. Entonces, aquí está, vale la pena mencionar que aquí yo tengo dos opciones. Puedo no definir un constructor y acceder después a los atributos de manera directa, this.year, this.kilometraje, this.patente, o bien generar un constructor donde yo reciba todos los parámetros de los atributos, o los valores, perdón, de los atributos como parámetros y pueda devolver el objeto con su estado seteado. Entonces vamos a ir por esa opción para hacer un poco la diferencia con lo que hicimos en el ejercicio de los superhéroes, o de los personajes que batallaban y peleaban entre ellos. Entonces aquí vamos a definir el auto y le voy a pasar todos los atributos. Year. Aquí no se vale poner un solo tipo de datos. Aquí tengo que ir parámetro por parámetro, su tipo y su nombre. Entonces aquí vamos a poner kilometraje, aquí vamos a poner string patente y aquí vamos a poner un array list que solo va a contener el string que se va a llamar comentarios. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a establecer que this.year es igual a year, después this.kilometraje es igual a kilometraje. Aquí no estoy obligada a respetar el mismo orden. Lo importante es que le seteo, use los parámetros, ¿cierto? Comentarios. Y luego finalmente está this. Me faltaba la patente. This.patente es igual a patente. Entonces esto me va a permitir a mí crear un objeto del tipo auto donde le tengo que entregar el año, el kilometraje, la patente y la lista de comentarios. ¿De dónde voy a sacar yo esos datos? Es un gran misterio para la clase, en realidad no le interesa. Entonces yo después en la clase principal gestiono de dónde voy a sacar los datos, o en este caso en la automotora, porque los datos se los voy a pasar a la automotora como un string, que ella va a ser capaz de tomar, el conductor de esa clase va a ser capaz de tomar ese string, descomponerlo y crear autos con la información que viene ahí. Acuérdense que está toda dividida, al igual como estaba en la prueba, al igual como estaba en los ejercicios de los personajes que iban al torneo de patadas. ¿Ya? Entonces es la misma historia, estamos cambiando quizás un poco los datos que hay y cómo vamos a hacer uso de esos datos. Entonces, voy a hacer ahora el clásico método que devuelve el objeto con una cadena de caracteres. Y aquí lo vamos a establecer de la siguiente forma. Quiero que me aparezca la patente, un poco haciendo alusión a la imagen que les mostraba hace un rato. Está la patente del auto. Y aquí decía this.patente más, no me acuerdo cómo más le habíamos puesto. Voy a guiarme por la imagen. Aquí le voy a quitar un poco el zoom. Nunca tanto. Ahí. Si se fijan, estaba la patente con, luego el kilometraje. Entonces vamos a ir escribiendo como corresponde. Eso estaba... se me pierden los iconos. Aquí. Entonces aquí va con... creo que me falta un espacio. Ahí sí. Entonces aquí van los kilómetros. This.kilometraje más, aquí va la palabra kilómetros del año, aquí va el año. Entonces this.year y aquí va un con y aquí va el total de comentarios que tiene. Entonces el total de comentarios, yo tengo una lista de comentarios que se llama comentarios y aquí hay un método que se llama size que me devuelve la cantidad de elementos que hay en la colección, por ende la cantidad de comentarios que tiene el automóvil. Y acá le vamos a poner nada más con tantos comentarios. Entonces me va a decir patente, voy a poner el número de la patente con los kilómetros del año, tanto, con el size, ¿cierto?, de la lista de comentarios y luego la palabra comentario. Los espacios ahí para que no se vea todo junto, etc. Entonces,
Este es el método toString, que ahí yo siguiendo las indicaciones del IDE me dice, ¿por qué no le pones la anotación del override para que el lector reconozca que tú estás sobreescribiendo un método? Recuerden que ese método está en la clase object, ya que es la clase de la cual heredan todas las clases, excepto si tienen padres propios, digamos. Entonces, con eso estoy cumpliendo con la posibilidad de poder tratar o devolver al objeto como una cadena de caracteres. Ahí uno decide como diseñador qué información va a incluirse en ese string que muestra el estado del objeto. Luego me piden igualar objetos. Eso significa que yo debo trabajar con el método equals, ¿ya? Que puedo sobreescribirlo o sobrecargarlo. En este caso lo vamos a sobreescribir porque vamos a hacer uso del contains, ¿ya? Y recuerden que, eso me lo recordaban el día viernes, el equals que usa el contains es el sobre escrito, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo voy a usar eso, aquí está, y tengo que comparar las patentes, ¿ya? Porque se supone que dos vehículos son iguales y tienen la misma placa patente, ¿ya? Entonces, tengo que comprobar que efectivamente la patente de uno, que es el parámetro, o sea, el objeto que está llamando el método, sea igual a la patente de este otro que está recibiendo como argumento. Entonces yo voy a decir this. Recuerden que el this es el objeto de la clase, por lo tanto pertenece a la clase auto por razones obvias. Por lo tanto tiene todo lo que el auto tiene, que tiene la patente. Yo lo voy a comparar y voy a usar el equals ignore case, porque puede que la patente le venga escrita en mayúscula o en minúscula y sigue siendo la misma. Si yo tengo la patente BRPY escrita en mayúscula o en minúscula, sigue siendo la misma patente, ¿ya? Es una cuestión visual nada más. Entonces, aquí tengo que compararlo con la patente del otro, pero resulta que el otro, ¿cierto?, viene como un object, y el object no tiene patente porque el object no es nada, es solo la intención de ser, o sea, es un objeto, pero sin propiedades específicas, ¿ya? Porque solo el concepto de una referencia a algo más. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Yo tengo que convertirlo explícitamente a lo que yo sé que esto es, ¿ya? Aquí hay todo un tema porque tengo que controlar que efectivamente sea convertible a auto. Por ejemplo, yo le podría pasar un string, le podría pasar, no sé, un objeto de la clase teléfono y querer comparar el auto con el teléfono, que no tiene ningún sentido obviamente, ¿ya? Pero para efectos, como considerando que lo que me están pasando ahí es un auto, entonces yo tengo la libertad de hacer esto. Auto, otro, ¿ya? Y ahí estoy convirtiendo mi objeto que viene a nivel general a algo particular, que es el auto. Entonces, esto yo lo puedo castear, ¿verdad? Si estoy aquí, ahí estoy compartiendo, ¿sí? Punto. Ahí estoy convirtiendo, creo que me sobra un paréntesis. Ahí está. Ahí. Aquí siempre me he mareado con. Ya voy a hacer lo siguiente porque estoy. Bueno, intentar hacerlo auto, otro auto. ¿Ya? Aquí voy a simplemente convertir. Listo. Ahí está convertido. Entonces aquí pongo otro auto y al hacer un otro auto puedo acceder a la patente porque ya bajé el objeto de nivel general a un nivel más específico. Entonces ahí sí. Entonces aquí yo estoy diciendo que el método equals, que le voy a indicar aquí que está sobrescrito, está comparando las patentes de los autos para indicar ahí si es verdadero o falso. Entonces el ignore case me compara dos cadenas de caracteres ignorando las mayúsculas. Entonces toma la patente de uno con la patente del otro, son exactamente iguales. El equals ignore case me va a devolver un verdadero y eso es lo que el método equals devuelve. Entonces como se produce una especie como de traspaso de dime si son iguales, lo que tú me digas yo lo respondo. Entonces así es la forma de trabajar, como colaborativamente. Finalmente me dicen que yo necesito comparar estos objetos. Entonces para eso, como yo hago objetos comparables, la clase auto debe implementar la interfaz comparable. Recuerden que aquí también tienen la opción de hacerlo con el comparator. Ya, esa es la otra alternativa. Yo aquí lo voy a implementar con la interfaz comparable, que fue lo mismo que hicimos en el ejercicio de los personajes en la clase del día viernes. Entonces, aquí está el auto. Aquí me reclama porque me dice que yo estoy implementando la interfaz y no estoy cumpliendo con el contrato o con el método que esa interfaz contiene.
Ese es el famoso método compare to, el cual recibe, por definición, porque yo tipifiqué la clase aquí, perdón, la interfaz la tipifiqué como auto, entonces aquí lo que él está esperando es un auto, ¿ya? A mí me interesa comparar autos con autos, por eso tipifico la interfaz aquí, ¿ya? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es, tengo dos formas, como lo dije en clases. Aquí puedo hacer los if, ¿cierto? El if uno mayor que el otro, retorno un menos uno, uno menor que el otro, retorno un 1 y así sucesivamente. O bien, puedo hacer uso de la comparación, ¿cierto? De, en este caso, números enteros, porque estoy comparando el kilometraje, porque me dicen que yo en algún momento tengo que tener esto ordenado por kilometraje, por lo tanto me conviene que un auto va a ser mejor que el otro en función del kilometraje que tiene. Ya lo dijimos que en el contexto de las automotoras, los autos más atractivos son los que tienen menos kilometraje. No es que los otros no sirvan, ¿ya? Pero el negocio funciona así. La gente tiene más tendencia a comprar autos usados con menor kilometraje. Entonces son los que el automotor quiere que sean más visibles. Entonces, bajo esa perspectiva, yo necesito comparar estos kilómetros, ¿ya? Estos kilometrajes en función de, como bien digo, sus kilómetros. Entonces, yo voy a hacer uso de un método que está en la clase integer, porque la clase integer es la que representa los int. Acuérdense que el int es un dato primitivo, pero cada dato primitivo tiene una clase wrapper que la contiene y que lo representa en el mundo de los objetos. El int, su clase wrapper o su clase envolvente, es la clase integer. Y esta clase integer tiene un método que se llama compare. Si te fijas, yo le paso dos enteros y me devuelve, ahí lo dice en el enunciado, en la documentación, me devuelve los valores, un valor menor que 0. Si es que x es menor que y, me devuelve un valor mayor a 0, si es que x es igual a y. Y me devuelve un 0 si es que son iguales. Entonces yo no reinvento la rueda y yo no me pongo a comparar, porque eso lo hace el compare de la clase integer. Es lo único que dice, me pasa dos enteros y yo te devuelvo un número positivo, uno negativo, dependiendo de la situación que yo te estoy explicando aquí. Entonces, si te fijas, yo lo que voy a hacer es, como quiero que esto se ordene de menor a mayor, lo que voy a hacer es comparar aquí voy a llamar al método que corresponde, sí, porque si no, this.compare, y aquí voy a comparar el kilometraje del que está llamando el método con el kilometraje del otro. Listo. Y eso me va a devolver, según la documentación, un número positivo, menor que 0, si este es menor que este. Un número positivo si este es mayor que este, que es el estándar que nosotros hemos visto en clases, menos 1, 0, 1. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, menos 1 si el primero es menor que el segundo, 0 si son iguales, y positivo, que nosotros mencionamos que es un 1, el primero es mayor que el segundo. ¿Ya? Entonces, yo evito tanta pregunta y le paso al compare, que hace lo mismo que yo quiero hacer a mano. Lo hace él. Entonces, me evito, digamos, el estar haciendo toda esa combinación de comparaciones. Nuevamente, el IDE, un tema del IDE, me dice, oye, ¿por qué no te pones la anotación ahí como para que tu lector entienda un poco más de qué se trata todo esto? Listo, ahí está mi clase de auto implementada. Tiene la propiedad de tener un solo constructor, en donde yo para poder crear un auto necesito pasarle el año, el kilometraje, la patente y la lista de comentarios, que es la información que yo voy a sacar desde el string. Tiene su método toString para devolver el estado del objeto como una cadena de caracteres para lo que sea, digamos, según necesidad. El equals, que me permite comparar dos objetos. En este caso me decían que la patente era el elemento identificador. Y finalmente el compare to, que me está dejando la posibilidad de poder comparar estos autos, ¿ya? En función de, en este caso, del kilometraje, que también me lo dicen en el enunciado. Con eso tengo lista mi clase auto. Ahora me voy a ir a la clase automotora, que es la que me decían también en el problema. Automotora. Ahí está. Y vuelvo a mi enunciado. Aquí está mi enunciado. Aquí está. Entonces tengo mi clase autolista, la clase automotora, que mantenga los autos a la venta ordenados por kilometraje. Insisto, aquí quizás
no que los mantenga ordenados, ¿ya? Es un tema ahí con el enunciado, sino que en algún momento me va a interesar que en el método que está aquí, me va a interesar mantenerlos ordenados, ¿ya? Es decir, el orden de los kilómetros, no el orden de inserción, ¿ya? Porque acuérdense que el array mantiene el orden de inserción de los elementos, no hay otro criterio. Entonces, si yo quiero cambiar eso, tengo que hacer los objetos comparables. Y hago uso de un método que me permite ordenar una colección, pero para que ese método lo pueda ordenar, yo necesito que esos objetos sean comparables. Y por ende tengo que implementar la interfaz comparable, etc. Ya que es como el discurso que hemos dado todo el tiempo. Entonces aquí tengo mi clase automotora, cuyo único atributo va a ser una array list de auto, que se va a llamar autos. Son los autos que tiene la automotora. La clase ArrayList no la tengo, así que la pido importar. Y aquí voy a definir un constructor, igual como lo hicimos como me lo pidieron en la clase del viernes, automotora. Y aquí le voy a pasar un string donde va a venir el info o la info de todos los autos. Entonces aquí es donde está la diferencia que quiero que veamos respecto al ejercicio que nosotros hicimos el día viernes y que está publicado en la plataforma, donde todo el proceso de la cadena lo tengo en el constructor, ¿ya? Hace todo. Ahí toma el string completo, lo descompone en líneas, luego toma cada una de las líneas, lo descompone en los datos del auto, crea el objeto y lo agrega a la lista. La variante que voy a hacer ahora es que la creación del objeto auto sea de manera independiente, ¿ya? Voy a generar un método que solo yo le paso la línea donde están los datos del auto y ese método me devuelve un objeto con el auto creado, para separar un poco las cosas. Entonces acá lo primero que yo debo hacer es obtener las líneas de todos los autos, o los datos de todos los autos. Yo le voy a poner líneas y voy a tomar el string que me están pasando y lo voy a dividir considerando ese estándar. Recuerden que mencionamos ese día, el día viernes, que yo tengo que tener ese estándar. Si yo no tengo ese patrón entre todas las líneas, esto es inaplicable, ¿ya? Puede que no venga con un comentario, yo tendría que poner un espacio ahí, pero tiene que tener, o un guión o lo que fuera, tiene que tener esos 5 elementos, 6 u 8 los que tenga cada una de las líneas, ¿ya? Pues si no, esto deja de tener sentido. Entonces, ahí defino mi línea, luego voy a definir un atributo de tipo auto, que le voy a llamar nuevo, que va a ser el auto que va a ir sacando de cada una de las líneas. Entonces yo voy a recorrer aquí una por una. Primero voy a crear la colección. No, voy a hacerlo de la siguiente forma porque quiero mostrarles un error que me pasó cuando estaba hace un rato él. Ya, entonces i es igual a 1 porque me interesa recorrer todas las líneas. Entonces aquí ponemos líneas.len. Recuerden que líneas es un arreglo común y corriente, por lo tanto tengo la propiedad len que me devuelve la cantidad de elementos que tiene. Y aquí es un i más más. Entonces aquí estoy procesando de la línea 1 en adelante. ¿Por qué la 0 no? Porque la 0 está en los títulos. Entonces no me interesa procesarlos. De acuerdo a la solución que estoy dando. No significa que no se pueda, digamos. Si yo puedo también procesarlo, si algo querrá hacer con ello, entonces me sirve. Entonces aquí yo voy a llamar a un método que le voy a pasar la línea. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a definir una variable que se llama datos, auto. ¿Ya? Y esta línea, este string, perdón, datos auto, va a ser igual a la línea sub i. ¿Cierto? Entonces, todas las líneas que están en el arreglo llamado líneas son cadenas de caracteres. ¿Cuántas tengo? Dependiendo de cuántas divisiones por punto y coma tenga yo. Perdón, aquí no es punto y coma. Me equivoqué. Aquí es un \n. Eso separa un auto del otro. Aquí. Ahí sí, \n. ¿Ya? Entonces, eso separa un auto del otro. Entonces, yo voy a tener tantas líneas en este arreglo, tantos elementos en este arreglo llamado línea, como datos de auto yo tengo. Entonces, lo que estoy sacando aquí es una de esas líneas, una por una. Entonces, lo estoy sacando acá. Voy a hacer un método ahora que me va a devolver un auto, que le voy a llamar crea auto, que yo le paso un string con los datos del auto, se supone, ¿cierto? Y me va a devolver el objeto.
Entonces, ¿qué se supone que viene en este string? Viene una línea donde hay separados los datos del auto por un punto y coma. Entonces yo, bajo esa premisa, sé que tengo el año, perdón, la patente, el año, el kilometraje y una lista de comentarios. Entonces yo sé que en la primera ubicación viene el año, entonces yo voy a definir una variable que se llama año, voy a definir una variable que se llama kilometrajes, kilómetros, voy a definir otra variable que es una patente, donde voy a sacar la patente, y voy a definir un array list que va a ser de string, que va a contener los comentarios del auto. Entonces le voy a poner comentarios. Y aquí lo voy a crear inmediatamente, new array list. ¿Ya? Entonces tengo una variable para guardar el año, una variable para guardar los kilómetros, una variable para guardar la patente y una variable para guardar la lista de comentarios que me van a pasar. Entonces, ¿de dónde saco eso yo? Ahora, ¿de dónde voy sacando esa información? Se supone que yo voy a recibir aquí, en este string, los datos de ese auto, separados por un punto y coma, y los comentarios entre ellos separados por una coma. Entonces, yo estoy segura que aquí yo voy a crear un auto igual, auto nuevo. Lo voy a declarar nomás porque después lo voy a crear. Vamos a decir aquí que voy a sacar primero el año. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero viene la patente. Entonces, patente es igual a línea, perdón, datos. No se llama línea, se llama datos. Ahí viene lo voy a dividir, split. Aquí está el split y sé que viene por separados por un punto y coma, ¿cierto? Entonces, la primera ubicación de esto sé que es la patente. Entonces, ok, eso lo sé porque el archivo viene, o sea, el string viene así. Después cuando lo veamos nosotros desde un archivo, yo voy a saber que la primera columna es la patente, por lo tanto me voy a ir directo a sacar esa primera columna de lo que lea. Por eso es importantísimo respetar ese estándar, porque esto está automatizado, pero funcionando sobre ese esquema. Entonces, ahí saco la patente. Aquí voy a poner un comentario. Rescata la patente. Entonces, ahora yo voy a rescatar el año del auto. Y ahí tengo un tema, ¿ya? Porque esto lo estoy rescatando como un string. Y si hay un valor distinto de, ¿ya? Un string, yo voy a tener un problema con la conversión, ¿ya? Por ahora, yo simplemente me voy a remitir, en el documento yo lo trato con excepciones, pero acá simplemente me voy a remitir a transformarlo y a leerlo. Entonces, el year va a ser igual a, si yo hago exactamente esto que está aquí, y me voy a, obviamente, la ubicación 1, donde está el año de la patente, me reclama inmediatamente porque me dice, eso es un string, y tú estás intentando pasarlo a un entero. Eso no se puede hacer, ¿ya? Entonces aquí yo utilizo un método que está en la clase integer que se llama parseInt. Ahí está, al cual yo le paso un string y me devuelve un entero con la representación de eso. Eso tiene que suceder, tiene que pasar que ese string contenga realmente números. No puede estar vacío, no puede tener letras, nada de eso, ¿ya? Entonces yo estoy confiando aquí ciegamente en que va a ir un string válido, ¿ya? Un número transformable, digamos. Cuando veamos excepciones con un poco más de detalle, tenemos que revisar esa parte, ¿ya? Porque eso no está bien, no puedo asumir que siempre va a venir un valor porque puede que no ocurra. Entonces tengo el año, luego voy a sacar los kilómetros, que se parece mucho a esto que está aquí, porque también son números enteros. Los kilómetros vienen en la ubicación 2, ¿ya? Y aquí no lo asigno a year, sino que lo asigno a la variable kilómetros, que es la que declaré un poco más arriba. Listo. Aquí, ¿por qué me marca error? Porque me robé un paréntesis cuadrado. Ahí sí. Listo. En la patente está lista, el año está listo, los kilómetros están listos. Se supone que lo que viene ahora en la ubicación 3 es una cadena de caracteres que vienen separados por coma cada uno de los comentarios.
Por lo tanto, yo necesito, en este punto, poder separar u obtener los comentarios. Entonces, porque los quiero pasar una lista de manera independiente, eso dice el enunciado. Entonces, obtiene los comentarios. Entonces, yo voy a definir un string que se llama comentarios. Le voy a poner los comentarios. Y aquí lo voy a sacar de los mismos datos, también divididos por con el split por el punto y coma, pero ahora me voy a quedar con la ubicación 3, donde están los comentarios. Entonces, esto que está aquí está malo, porque dice que esto debe ser un arreglo. Entonces, estoy diciendo que eso va a ser una cadena que, acuérdense que el split, no, miento. Esto es un string solo. Después viene la cadena de caracteres. Un string gigante, ¿ya? Y ese string, que en este caso podría ser, si me permiten aquí voy a mostrar el PDF, o sea, PDF, el TXT. Cuando yo saco la ubicación 3 de la primera separación, me va a devolver todo esto. Entonces, va a tener una tremenda cadena de caracteres donde va a estar el vendo porque me voy del país, mi auto favorito. ¿Ya? En esas dos frases que están conectadas o están almacenadas en un mismo string es lo que me está devolviendo esto de aquí. Entonces, ¿qué debo hacer yo ahora? Yo debo tomar cada uno de esos comentarios. Aquí vamos a poner string un comentario. Entonces, este un comentario va a ser igual de la cadena de los comentarios, punto split nuevamente, pero ahora lo voy a separar con una coma, ¿ya? Porque es el carácter que separa un comentario de otro. Entonces, tenemos eso ahí. Y ahora, ese comentario yo lo voy a ir agregando a un arreglo que se llama comentarios.add y le paso un comentario. Un comentario. Listo. Entonces ahí estoy agregando, me equivoqué. Comentario. ¿Ya? Entonces ahí estoy agregando cada uno de los comentarios que estoy sacando de la gran cadena, los separo por una coma, y ahí me devuelve todos los elementos cuyo separador es la coma. Entonces si yo tengo una coma, me devuelve 2 valores. Ya si tengo 2 comas, me devuelve 3 valores, y así sucesivamente. Y es que es lo que hace el split en realidad. Me lo devuelve con un arreglo de. Entonces con eso estoy lista para crear el objeto, y yo lo voy a devolver aquí. Voy a devolver a nuevo, pero antes de devolver a nuevo lo voy a crear. Nuevo es igual a auto, y en el auto, según lo que declaramos, tengo que pasarle año, kilometraje, patente y comentarios. Entonces le paso el year, los kilómetros, la patente y los comentarios, que en mi caso se llama comentarios. Listo. Aquí está mi método que me devuelve. Claro, si le pongo el new, yo creo que sería bastante más productivo. Ahí sí. Entonces me devuelve el objeto con los datos que sacó de esa cadena de caracteres. Lo separó, ¿cierto? Separó la coma, sacó el primer elemento, sacó el segundo, sacó el tercero. Y luego al llegar al cuarto, yo sabía que eso era una cadena gigante de caracteres y que vienen separados por coma los distintos comentarios. Entonces, estamos ok. Este método lo voy a llamar aquí, ¿ya? Porque aquí tengo los datos del auto, entonces yo voy a definir aquí la variable nuevo, que la tenía declarada antes, y le voy a asignar lo que el crea auto me devuelve. Y el crea auto le tengo que pasar un string donde están los datos del auto, que yo lo tengo en una variable que se llama datos auto. Listo, estamos bien. Lo que yo necesito ahora es agregar este auto que creé pasando por otro método, ¿cierto?, a mi colección. Vamos a imponer como regla, no lo dice el enunciado, pero debería estar así, que los autos no se repitan, es decir, que yo no pueda tener 2 vehículos con la misma patente registrados en mi automotora. Entonces, para eso voy a definir un método aquí que va a ser del tipo boolean, que va a ser un agregar auto, que yo le voy a pasar un objeto del tipo auto, y me va a preguntar si el auto, estoy negando el signo de exclamación,
this.autos.contains el nuevo. Entonces, si no lo contiene, entonces yo voy a agregarlo y voy a devolver que sí logré agregar. Recuerden que esto no es necesario que lo hagan siempre, ¿ya? Si el requerimiento dice que yo no necesito elementos repetidos, me conviene. Si no, lo agrego nomás de manera directa. Aquí estamos siendo un poco más sutiles en ese sentido. Tienen que ser capaces de filtrar. Si yo hago un ejercicio con tales funcionalidades, no quiere decir que todos los ejercicios tengan la misma funcionalidad. Ya yo voy cambiando ahí un poco, jugando un poco con lo que pido. Entonces, aquí decimos this.autos.add y le paso el valor del auto, el objeto, ¿cierto? Y aquí retorno true. Y en el caso contrario, voy a retornar un false. Entonces, este método es el que yo le paso, o llamo aquí, ¿cierto? this.agregarAuto y le paso el objeto que acabo de crear. Y ahí automáticamente se debería comenzar a agregar elementos a la lista. Hay algo que omití, ya que a lo mejor usted del otro lado dirá, oh, esto no va a funcionar porque le faltó tal cosa. Sí, ya, lo voy a omitir porque quiero que se genere el mismo error, ya, para que vea qué es lo que le puede pasar, que es un error súper típico, súper común. Entonces ahora voy a guardar las dos clases, no me marca ningún error, compilan muy bien, y voy a ir a hacer el main. Entonces voy a hacer el main con la clase main. Ahí está. Y le voy a hacer el método que corresponde static void main. Entonces voy a tomar el string, que creo que es este mismo. Si es que no me equivoqué, lo voy a copiar de acá mejor, que lo tengo aquí ordenado. Entonces, este es mi string. Lo voy a pegar aquí. Lo voy a ordenar para que se vea como decente. Ahí está. Entonces, aquí está todo mi string y yo voy a querer crear la automotora con esto. Entonces, automotora. Vamos a ponerle autos locos. Es igual a new automotora. Le tengo que pasar un string con toda la info de los autos. Y yo ya lo tengo, se lo voy a pasar aquí. Listo. Se supone que ahora yo debería poder mostrar los vehículos que están en mi automotora, que son 4. Entonces voy a hacer un ciclo donde yo sé que hay autos, entonces voy a poner A y voy a poner autos locos, punto, así se llama mi automotora, autos. Entonces yo aquí voy a poner simplemente A. Como dice el toString, el A debería mostrarme o devolverme la cadena D. Entonces aquí voy a poner autos almacenados en la automotora. Ya. Vamos a ver unos puntos suspensivos. Aquí quiero que me aparezca un tabulador. Así no. Después ponemos el tabulador. Listo. Yo esperaría que me imprimiera los datos de los 4 autos que tengo en mi string. Entonces, como para ir probando, ¿cierto? Como para quitar un poco la ansiedad. Ejecuto y esto explota en mi cara. Por una única y sencilla razón. Me dice null pointer exception. Cuando yo trabajo con objetos, ese error que está ahí, que es una excepción, cuando veamos el concepto de excepciones, tenemos que trabajar mucho sobre eso y entender mucho eso, que son los errores que se dan en tiempos de ejecución. Yo tengo 2 tipos de errores en programación. Los que estoy viendo cuando no compila, cuando me quedó algo mal, que hay muchos IDEs que me ayudan porque me marcan en rojo antes de que yo intente hacer algo. Y otros que efectivamente se dan cuando yo ejecuto. Que uno de estos este es uno de ellos. El famoso null pointer exception. ¿Qué me dice? Aquí me indica incluso cuál es la línea. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que me dice que, bueno, aquí empieza como a descomponerse. Acuérdense que todo esto es una llamada de método. Este método llama al otro, el otro al otro, y se desencadena todo un rol de acción. Y aquí me dice que particularmente estoy en la clase automotora en la línea 29, porque estoy llamando al agregar auto. Y al agregar auto después, en la misma automotora, me voy a la línea 24. Primero todo parte en el main, en la línea 21, luego a la automotora en la línea 24 y termino del último rol en el agregar auto en la línea 29. Si yo miro en la automotora la línea 29, me doy cuenta que es esto, ¿ya? This.autos. Y resulta que this.autos es el atributo
¿cierto? De la clase automotora, donde yo tengo el array list, donde tengo la colección. Pero yo nunca lo creé. Por lo tanto, hay que recordar esas primeras clases que tuvimos de orientación a objeto, donde dijimos que el atributo siempre tiene un valor por defecto. Y si ese atributo es un objeto o es una referencia, entonces su valor por defecto es un null. Entonces aquí en la línea 29 yo estoy intentando acceder a un objeto que no existe y por eso lanza el null pointer exception. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos la colección, que fue lo que no hice, ¿ya? Entonces aquí, en el mismo constructor, y antes de empezar a procesar una a una las líneas, tengo que ponerle que crea la colección de autos. Entonces, this.autos es igual a new array list. Array list. Entonces soluciona así, creo. Ahí sí. Listo. Y ahí me llama SD. Perfecto. Ahí usé el ayudante del IDE. Entonces tengo mi colección creada y ahora me voy al main con toda la fe del mundo. Y efectivamente ahí están mis autos. Los autos almacenados en la automotora, patente con tantos kilómetros del año de emisión, con 2 comentarios, etc. Por lo tanto, se cargaron bien todos mis datos. Si no, chequenlo en el TXT, que está aquí. Miremoslo. Dice el primero, BYPY45, ahí está, con 45.000 kilómetros del año 2008, con 2 comentarios. Auto de único dueño y ha sido el mejor auto. Este tiene 3 comentarios. El JZ, ahí tiene los 3 comentarios y ahí están los 3 comentarios. Mantenciones al día, documentos al día y vendo por cambio. Son los 3 comentarios que tiene. Entonces, hasta ahora estamos bien. ¿Qué más me piden? Me piden implementar en la clase automotora, ¿cierto? Me piden, aquí está, implementar en la clase automotora un método, ahí está, que me permite retornar los autos que cuentan con comentarios positivos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que mirar mi lista de comentarios en el auto, ¿cierto? Y ver cuántos de esos comentarios son positivos. Pero ese método tiene que estar en la automotora. Pues yo no tengo problema porque como yo tengo una colección de autos, entonces yo tomo uno de esos objetos, pido cuál es la lista de comentarios de ese objeto, o de ese auto en este caso, y los proceso uno por uno. Entonces vamos a ir a poner el método que me están pidiendo, que va a ser público, que va a devolver una array list de autos. Entonces aquí la vamos a poner que es una array list de autos y le vamos a llamar al método, no me acuerdo cómo le puse aquí, con comentarios positivos. Entonces vamos a decir con comentarios positivos, ¿sí? Entonces aquí tengo que procesar uno a uno los autos. Eso lo hago con un for each auto a .this.autos. Entonces tengo que controlar, me interesa aquí saber si el auto, alguno de sus comentarios, tiene la palabra mejor o bueno. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es mirar los comentarios. Yo los tengo en una lista. Entonces voy aquí, un comentario de la lista de comentarios del auto. Entonces a.comentarios. Entonces aquí tomo este comentario y veo si tiene la palabra mejor o tiene la palabra bueno o favorito. O sea, da lo mismo donde esté. Yo puedo empezar, mejor auto del mundo. Está bien, puede la palabra mejor estar al final o al medio. Es decir, este ha sido mi mejor auto. Entonces no necesariamente está al principio. No podría usar un start with, no podría usar un end with, sino que tengo que ver que esté contenido nomás. Entonces yo voy a comprobar que el comentario que estoy mirando contenga la palabra mejor. Entonces yo voy a decir un comentario, pero antes de ir a llamar al contains, yo voy a hacer un truco, porque resulta que la palabra mejor podría estar escrita en minúscula, en mayúscula, la M en minúscula, la J en mayúscula, una combinación pero interminable de posibilidades. Entonces lo que yo voy a hacer es
evitarme todas esas combinaciones y voy a llamar al método toUpperCase. Ese método me transforma este string, me devuelve otro string con todo convertido a mayúsculas. Entonces yo recién ahí lo voy a comparar con voy a comprobar con el método contains, que está aquí, con la palabra mejor. Entonces le pido que lo transforme a mayúscula y lo comparo con una mayúscula. Entonces, si contiene la palabra mejor o contiene la palabra favorito, entonces aquí voy a hacer lo mismo para la palabra favorito, bonito, o bien contiene la palabra bueno. Cualquiera de esas tres palabras le sirve, ¿ya? Entonces estoy haciendo este método, esta condición, perdón, si es la palabra, el comentario contiene el bueno, el bonito, perdón, el mejor, el bueno y el favorito. Aquí me marco un error porque me sobró el operador. Ya, voy a ordenarlo un poco porque está feo. Ahí está. Ordena para hacer la lectura con un formato mucho más legible. Entonces, si una de estas condiciones se cumple, entonces el auto está considerado como un auto con comentarios positivos. Entonces, yo voy a crear aquí una array-list. Array-list. Entonces, aquí está auto. Ahí dice seleccionados. Es igual a new array-list. Entonces aquí en el seleccionados.add el auto A, porque se supone que A entre unos comentarios tiene la palabra bueno, bonito, perdón, bueno, mejor y favorito. Entonces terminé de revisar todos los autos y se supone que al final de eso la lista seleccionada debería tener un elemento o 0 elementos, o todos quizás. Da lo mismo en realidad, porque yo proceso nomás y veo ahí el contenido de la lista. En el caso de que no haya ningún auto que tenga ninguna de esas palabras en sus comentarios, simplemente va a devolverme una lista vacía. Entonces ahora vamos a ir a mirar que me devuelva efectivamente los autos con comentarios positivos, que deberían ser 2. Entonces aquí vamos a poner ahí autos con comentarios positivos, y aquí vamos a poner el mismo ciclo for auto le vamos a poner de nuevo las variables cuando las defino dentro del ciclo son locales al ciclo, así que da lo mismo el A de ahí con el A que está más arriba en la línea 23, pero ahora voy a hacerlo desde el autos locos, que es mi automotora, punto con comentarios positivos, porque ahí está la lista de los autos con comentarios positivos. Entonces aquí voy a poner un sub, pero aquí ahora sí le voy a poner un backslash T para que queden más indentados, ¿cierto? Y ahí el A. Ejecuto. La primera parte no debería tener problema porque eso ya lo había visto. Y ahí están los dos autos que tienen, que son lo que vimos en la imagen inicial, eran los que tenían comentarios con palabras positivas, que en el contexto del problema eran bueno, favorito y mejor. Ya pueden haber un montón de palabras más que también son positivas, más bien por el efecto de lo que queríamos lograr. Finalmente, queda procesar la cadena de caracteres. Finalmente necesito retornar el kilometraje promedio que presentan los K autos con menor kilometraje. Tengo que recorrer los autos de mi automotora, pero ahora me sería muy útil que estén ordenados y de menor a mayor. ¿Por qué? Porque si están ordenados de menor a mayor y me pide que yo saque el promedio de los K con menor kilometraje, voy a tomar los primeros K que están en esa colección. Ordenar la colección no está mal, ¿ya? O sea, a menos que el requerimiento me diga devuélvame la lista ordenada, quizás es mal visto, ¿ya? Pero si mi requerimiento necesita o parte de mi solución es ordenarlo para agilizar mi respuesta, entonces es válido. Si el método existe, ya está hecho e implementado. Entonces yo tengo que sacar provecho de eso. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a la automotora y defino un método que me va a devolver un float
porque los promedios normalmente no son números enteros, que me va a devolver, que se va a llamar promedio kilometraje, que no es de todos los autos, es de los K autos con menor kilometraje. Promedio kilometraje. Entonces aquí lo primero que yo voy a hacer es sacarle una copia a mi lista de objetos. No, aquí no estoy tan segura si me lo va a modificar, pero lo voy a array list. Le vamos a poner auto y vamos a hacer lo siguiente. Copia es igual a this punto autos, ¿ya? Y voy a ordenar la copia. Entonces collection, ahí está collection punto sort, no, collection es punto sort, ahí está, y me dice pásame la lista que tú quieres ordenar, que en este caso se va a hacer la copia. Entonces en el proceso el sort toma esa lista y ordena. ¿Cómo ordena? En función de lo que yo le haya indicado en el compare to. Entonces de aquí, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer un ciclo para tomar los K primeros, igual a 0 y menor que K, y más. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es generar otra lista. No, perdón, aquí tengo que definir una variable que se llame suma, que voy a ir sumando los kilometrajes. Ahí está. Entonces aquí aquí tenía que pasarle un parámetro K, ahí sí. Entonces aquí suma más igual copia punto get, ahí voy a sacar el iésimo elemento de la colección, y punto kilometraje, ¿sí? Entonces aquí sumo y después voy a retornar con un float el resultado entre la división de la suma y el K, y ahí está. Entonces ahora voy a ir aquí y voy a comprobar dos cosas. Promedio de los K autos, de los dos le voy a poner dos autos con menor kilometraje es. Y aquí voy a llamar al método. Se llama, está en la automotora, así que una automotora tiene que llamarlo. Se llama mi automotora autos locos punto promedio, y como le estoy diciendo que me pase que sean 2, le voy a pasar aquí un 2. Entonces en el ejemplo me decía que eran 2 y debería decir 16.000, porque son 110 más 50, 160 dividido 2, 80.000. Entonces ahí está los 80.000. Quiero comprobar lo siguiente. Voy a volver a imprimir esto. Aquí le voy a poner una línea separadora y lo voy a ordenar, porque quiero que vean el contenido de la lista original, ¿ya? Ahí está, 50.000, 150.000. Si se fijan, ordenó la lista original, ¿ya? Aunque yo le haya sacado una copia, ahí hay todo un tema por las referencias de los objetos. Por lo tanto, mi intención inicial de haber sacado una copia para no haberla alterado no sirve de mucho, ¿ya? Quizás yo debería sacar una copia de la lista para poder alterarla, si es que no quiero mantener el orden. Se supone que ahora si yo agrego otro auto más, se va a agregar al final. Y cuando yo intente llamar al método promedio del kilometraje con los K menores, ahí va a volver a hacer el orden. Eso es súper importante, ¿ya? Que si bien es cierto el sort me ayuda mucho, pero me altera el contenido del objeto, ¿ya? En un siguiente video este ya se extendió demasiado, voy a explicar eso de cómo yo no quiero alterarlo, pues quiero mantener el orden de inserción, porque aquí lo perdí, pues,
Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Eso va a ser un ejercicio interesante de resolver. Si llegaste hasta acá, te felicito, porque en realidad fue como bien extenso, pero la intención era poder explicar un poco el desarrollo del ejercicio, que fue lo que vimos en la clase del día viernes, en otro contexto obviamente, separar un poco las funcionalidades, porque en el ejercicio que vimos el día viernes habíamos dejado toda la lógica en el constructor y a lo mejor no quedaba tan bonito ni era tan sano. ¿Ya? Y aquí separamos en un método que toma los datos de un auto, me crea ese auto y lo devuelve. Entonces se ve como más separado toda la implementación. El funcionamiento va a ser el mismo, ya, pero siempre se agradece que el código sea un poco más legible, más entendible. Eso es, espero que te sirva de algo. ¿Ya? La prueba de recuperación debe estar bajo el mismo contexto, según lo que hablé con Clemente. Así que debes andar como por ahí. Ejerciten, ya lo hemos dicho varias veces. Esto se aprende haciendo las cosas, equivocándome. Ya los errores me van a salir, tengo que aprender a sacarlos. Es parte del proceso de formación. Todos, absolutamente todos pasamos por lo mismo que está pasando usted. ¿Ya? Alegando, discutiendo, no entendiendo por qué se cae, por qué si aparentemente está todo bien, ¿ya? ¿Qué hice mal? ¿Dónde está el error? ¿Ya? Eso es parte del proceso. Créanme. ¿Se supera? Sí. ¿Se mejora? Sí. Pero para eso necesito práctica. ¿Ya? Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Gracias por la paciencia, por el aguante y nos vemos en alguna oportunidad en clases. Que estén muy bien. Que descansen. Chao.